Muy buenos días, les habla el CEO y fundador de la Academia Atos, Joel Valverde, y continuando con los videocursos correspondientes a esta semana 2, donde tratamos los tópicos relacionados a la mentalidad que todo trader debe desarrollar, así como el estudio del mercado desde la perspectiva de los market makers y su operativa. Hoy vamos a tratar un tema muy importante y que de hecho es el fundamento de la metodología en la cual nosotros nos basamos para operar. Pues bien, la sesión de hoy tiene como objetivo entender el trading de los market makers, desde aprender a clasificar a los participantes del mercado y en qué grupo están constituidos los market makers, y en función a este concepto, entender o desarrollar el criterio de operativa de los grandes agentes del mercado y por consecuencia el origen de nuestra metodología en la cual nos basamos para operar, por lo que vamos a entrar en materia a ello. Para ello vamos a hacer un pequeño repaso con respecto a los actores que intervienen en el mercado. Nosotros ya habíamos visto en una sesión anterior, ¿okay? Que generalmente los actores, el mercado, ¿no? Está compuesto por personas o entidades, en este caso, que mueven grandes cantidades de dinero. Eso hay que tenerlo en cuenta. Los grandes mercados se desarrollan o manejan los grandes movimientos tendenciales, no sé, hacia la alza o hacia la baja, porque hay mucha cantidad de dinero que se mueve alrededor de él. Ya tenemos por claro que únicamente el mercado Forex mueve alrededor de 5.3 trillones de dólares diarios. Entonces, los grandes capitalistas e inversionistas, ¿no? Son los que justamente entran a este negocio para invertir y generar algún tipo de rentabilidad. Y también a su vez son aquellos los que mueven al mercado. Entonces, ya teníamos en cuenta que tenemos dentro de estos grupos a los bancos comerciales, a las instituciones financieras, a las empresas transnacionales, ¿ok? También ciertos brokers, ¿no? En este caso brokers tipo market maker, y así, también tenemos traders institucionales o profesionales y nosotros que también intervenimos en cierta parte en el mercado, tal vez en menor medida. Si bien es cierto, nosotros no vamos a tener un impacto importante dentro del mercado, en cierta manera también somos necesarios para ellos, ¿ok? Así que lo que vamos a tocar el día de hoy es definir a estos actores en tres grupos representativos. Muy bien, pasaremos a definir el primer grupo de los pequeños especuladores, o también conocidos los small spec. ¿Y quiénes son estos pequeños especuladores? Pues simplemente estamos constituidos todos nosotros, los retail traders, ¿no? Todas aquellas personas que buscamos un tipo de rentabilidad dentro del mercado, manejando volúmenes de dineros prácticamente pequeños, ¿okay? Que ni siquiera juntando a todas, no sé, las personas dentro de esta sala, ¿no? De clases, por ejemplo, o incluso fuéramos 100 personas, que tuviéramos cada uno, por ejemplo, una cantidad de $10,000, incluso así no sería suficiente para mover siquiera un PIB del mercado. No somos algo representativo, ¿no? Para prácticamente las grandes corporaciones. Bien, justamente, ¿no? Eso es lo que vengo a definir, no movemos prácticamente el mercado a largo plazo. Eh, lo que sí nosotros buscamos es, en cierta medida, sacar beneficios del mercado a raíz o a costa de los grandes, ¿no? Siguiendo a las instituciones, identificando en qué momento ellos van a entrar con toda la artillería, ¿no? En el cual van a inyectar grandes cantidades de dinero, y es ahí justamente donde nosotros vamos a buscar detectar esos momentos en los cuales las instituciones van a entrar con altas cantidades de dinero para mover el mercado y romper las estructuras, ¿no? Y empezar a formar las grandes tendencias, y lo que nosotros vamos a hacer es simplemente ir con ellos y tomar beneficios, ¿no? A través de los grandes movimientos que ellos ocasionan. Bien, después tenemos el segundo grupo, ¿okay? De los grandes especuladores, ¿no? O large space. En el grupo de los grandes especuladores, pues básicamente están constituidos por las instituciones financieras. Aquí están englobados varias situaciones, que están los traders institucionales o traders profesionales que trabajan para alguna institución bancaria, están las instituciones financieras, ¿no? Que brindan, ya sabemos, servicios, ¿no? Sea al personal público o a la entidad privada, así como ciertos brokers, más básicamente brokers manipuladores de mercado, y también están los bancos comerciales.
¿okay? Todo ese grupo, ¿no? Conllevan a los grandes especuladores. Bien, su principal función es que proveen de liquidez al mercado, ¿no? Y justamente por tener la liquidez y la cantidad de dinero con la que cuentan, es posible, ¿no? Que ellos justamente puedan mover al mercado. De hecho, son los responsables, ¿no? De definir las grandes tendencias, o sea, esos grandes movimientos en la cual un determinado activo financiero se aprecia a un valor determinado o se deprecia a otro valor. Esos momentos justamente son donde estos grandes especuladores entran, ¿no? Conocido como las instituciones financieras, ¿ok? Entran con todo el dinero para justamente crear esos movimientos, ¿no? En los cuales hay una variación en el precio de un determinado activo, ¿no? Y es lo que hace posible que uno, como retail trader, pueda obtener beneficios a través de esos movimientos expansivos. ¿No? Justamente esa es la razón de ser de ellos, ¿no? Como ya habíamos comentado, inyectan grandes cantidades de dinero y al igual que los pequeños especuladores, buscan sacar beneficio del mercado a través de esa inyección de dinero que ellos toman para crear las grandes tendencias, ¿no? Obviamente también ponen sus operaciones a través de cobertura, en la cual, ¿no? En función a la inyección que ellos van tomando, ¿no? De un determinado activo, sea llevándolo hacia la alza o hacia la baja, también obviamente hay traders de las mismas instituciones que van a poder buscar tomar beneficios a través de esos grandes impulsos de movimiento, ¿no? Desarrollado por estos grandes tiburones del mercado. Muy bien, y el tercer grupo está relacionado con las empresas netamente comerciales. Aquí están justamente las multinacionales, o conocidos también como commercials. ¿Okay? Bueno, está más que claro que en este grupo están constituidas todas las empresas multinacionales, ¿no? En resumidas cuentas, proveen de materia prima y de otros productos, ¿no? Sean de primera necesidad o de recursos, que básicamente pues dan al mundo entero, ¿no? Por ejemplo, tomando desde el punto de vista de los recursos necesarios, tenemos al arroz, al azúcar, ¿no? En el tema de granos, por ejemplo, en el tema energético tenemos al crudo de petróleo y sus derivados, así como pues otros productos de primera necesidad como el jugo de naranja o productos procesados como los lácteos, entre otros, ¿ok? Todo aquello que nosotros tenemos en el tema de productos, ¿okay? Y servicios, ¿no? Alrededor del mundo, ¿no? Es a consecuencia de estas empresas, ¿ok? Y justamente por eso, ¿no? Como se mueven a nivel global, mueven también de la misma manera que los grandes especuladores muchas cantidades de dinero. Y justamente este es el tercer grupo de actores que hacen posible que también, ¿no? Con esas grandes cantidades de dinero que ellos cuentan, inyectan, participan en este mercado y obviamente buscan justamente, a diferencia, en este caso, ¿no? De los grandes especuladores como de los pequeños especuladores, un punto en común, ¿no? A diferencia de los dos anteriores que buscan beneficio, las empresas comerciales entran al mercado más que todo para recortar pérdidas. ¿Y esto a qué se debe? Justamente por tomar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la empresa Kellogg's, ¿no? Que es productora de los cereales, ¿bien? Sabemos que su principal activo o recurso importante es el trigo, ¿okay? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, obviamente ellos tienen sus centros donde justamente pueden cultivar estos trigos, pero nosotros tenemos en cuenta que eh, a diferencia de los otros dos, las empresas comerciales cuentan con una información muy importante. Y es que justamente tienen acceso a los fundamentales. Cuando nos referimos a los fundamentales, básicamente a las noticias de impacto desde el punto de vista, en este caso, por ejemplo, del clima. ¿Okay? Porque lógicamente eso va a afectar de manera directa a la producción, ¿no? Y cuidado de, digamos, de las plantaciones de trigo, ¿no? De repente puede suceder que en algún momento pueda darse una temporada de una plaga, por ejemplo, que viene prácticamente a mermar el rendimiento del cultivo del trigo, ¿no? Y ante esos eventos que en cierta manera no pueden ser del todo controlados, ¿no? Si bien es cierto, se tiene la información sobre, digamos, esta venida de esta plaga, ¿ok? Justamente por la información que manejan, ¿no? Obviamente ellos no van a buscar tomar beneficios del mercado, ¿no?
Entonces, lo que van a hacer es, ante esa inminente pérdida, porque son grandes volúmenes de recursos de primera necesidad, que obviamente ellos no van a poder fabricar con la misma calidad, ¿no? Por ende, como es prácticamente una empresa mundial, van a haber pérdidas gigantescas. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones en temporadas de crisis, ¿no? Lo que van a buscar es justamente entrar al mercado con grandes cantidades de dinero para colocar posiciones y cubrir sus pérdidas, porque van a ser multimillonarias. ¿Ok? Es por eso que ellos intervienen en el mercado e inyectan, al igual que los grandes especuladores, grandes cantidades de dinero, ¿no? Con el fin de recuperar, digamos, sus pérdidas en esos momentos en los cuales, digamos, van a ser afectados por algún evento catastrófico, en este caso, desde el punto de vista del clima, ¿no? De un fenómeno tal como el que habíamos descrito. Bien, entonces esos son los tres grandes grupos a los cuales se subdividen cada uno. Estos tres que hemos mencionado son partícipes del mercado y hacen posible que el negocio, ¿no? Porque de cualquier u otra forma, el tema de los mercados también es un negocio, y más en el tema del Forex, eh, hacen posible justamente el movimiento de la apreciación de los determinados activos. Es por eso mismo que tenemos que entender que si son estas personas, ¿no? En todo caso, los grandes especuladores y las empresas comerciales que hacen posible el movimiento del dinero, hay que entender en cierta forma que lo pueden manipular. Por esa misma razón, ¿no? Que tienen el poder adquisitivo para hacerlo, se dice que el mercado en general es manipulado por estos grandes. Ellos pueden mover a diestra y siniestra el precio como se les antoje, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que aprender a detectar como pequeños especuladores es identificar los momentos o los lugares en los que ellos van a hacer la manipulación para una vez terminado digamos, el movimiento manipulatorio, ir con ellos en la verdadera y real tendencia que ellos van a crear cuando se inyecte la cantidad de dinero para romper los equilibrios, ¿no? Y niveles consolidados del precio. Bien, entonces vamos a entender un poco cómo se desarrolla este negocio. Bien, supongamos, bueno, de hecho, el precio generalmente cuando no hay ningún tipo de actividad institucional, sea por parte de las grandes especuladores o las instituciones financieras o por parte de los comercials, ¿okay? Generalmente el precio siempre oscila entre un precio máximo y un precio mínimo que no difiere mucho, ¿okay? Siempre está ahí manteniéndose, casi de manera constante. Cuando sucede eso es porque no ha habido ningún tipo de movimiento especulatorio por parte de los grandes, ¿no? Entonces hacen que el precio todavía se calme, esté en una posición casi neutra, ¿no? Lo que le llamamos posiciones en rango, o el precio se encuentra rangueado, está oscilando entre un nivel u otro, que en los cuales no tienen mucha diferencia, digamos, aparente, ¿no? O considerable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando los grandes van a empezar a intervenir para mover sus fichas y empezar a inyectar dinero al mercado, lo que sucede es lo siguiente. En este caso, va a suceder, ¿no? Que ellos ya tienen claro que dentro de ese movimiento lo que van a buscar es romper las tendencias y dirigir el mercado hacia un movimiento bajista. Bien, entonces, una vez que ellos ya tienen claro eso, ¿no? Lo que van a hacer es inyectar dinero, ¿no? En este caso en ventas, ¿no? Porque ya sabemos que van a empezar a vender un recurso determinado para comprar otro, y lo que van a hacer es simplemente empezar a inyectar volúmenes de dinero. Como ya sabemos que el movimiento tendencial de las grandes instituciones va a ser dirigir el mercado hacia la baja, ¿okay? Porque van a empezar a inyectar dinero, entonces el otro participante, ¿no? Que son los comerciales, van a empezar a colocar posiciones en compra, volúmenes de dinero en contra del movimiento que van a empezar a desarrollar las instituciones financieras. ¿Okay? Digamos que entran en esa primera posición con una entrada de compra de un volumen del 10% de la capacidad que ellos disponen para colocar en el mercado. Una vez que sucede eso, ¿okay? En ese momento que ya se está quebrando la estructura del precio, ¿no? Para dirigirse hacia un movimiento de caída, ¿no? De depreciación,
los comerciales van a inyectar dinero en un volumen del 10% y en ese momento el precio va a empezar a tener una pequeña valorización o corrección, ¿ok? ¿No? Que todavía no alcanza para neutralizar o equiparar el movimiento que prácticamente las instituciones van a mover, ¿no? Simplemente llega hasta un punto determinado, ¿no? La cantidad de inyección de dinero que permite obviamente elevar el precio hasta un nivel determinado y justamente en un punto en específico que los institucionales saben que van a intervenir, van a aprovechar esa situación para, en ese instante en el que el precio alcanza un nivel máximo de agotamiento, ¿no? Por parte de la cantidad de dinero que han inyectado los comercials, en ese momento entran las instituciones a intervenir y vienen con una cantidad fuerte de dinero a prácticamente mover el mercado al sentido que ellos tenían ya planificados, ¿no? En este caso se desarrolla de nuevo un movimiento de depreciación hasta un punto en el cual nuevamente los comercios vuelven a inyectar dinero en un valor mucho cada vez mayor. Ahora no en un 10%, sino en un 30% del volumen del dinero que ellos disponen. Bien, y efectivamente vuelve a darse de nuevo una apreciación del mercado, ¿ok? Lo que llamamos las famosas correcciones, hasta un punto de agotamiento en el cual los institucionales ya tienen claro cuáles son las zonas de agotamiento, los niveles de agotamiento en el cual el precio o digamos la cantidad de dinero inyectado por los comercials ya va a quedarse sin efecto y es en ese instante en el cual ellos van a entrar con toda la carga de dinero para seguir creando el movimiento tendencial, en este caso un movimiento de depreciación, un movimiento bajista. Llega hasta cierto punto y los comerciales siguen inyectando dinero de la misma manera. Ahora en un volumen del 60%, ya sabemos que el precio valora hasta un nivel de agotamiento y posteriormente, ¿no? En ese nivel de agotamiento, de nuevo las instituciones vuelven a intervenir con grandes cantidades de dinero y vuelven a tirar el mercado hacia la baja. Así va a ir constantemente hasta que llega un punto en que los comerciales ya prácticamente meten toda la artillería, ¿no? El 100% del volumen del capital disponible que ellos tienen para poder frenar el mercado, ¿ok? Para poder frenarlo. Cuando sucede eso, prácticamente, ¿no? La cantidad de dinero que están inyectando las instituciones se empieza a equiparar con la cantidad de dinero que ya tienen prácticamente los comercials invertidos en el mercado. Es ahí cuando sucede, ¿no? Prácticamente lo siguiente. Ya tenemos identificado que esos movimientos en compra han sido desarrollados por las empresas comerciales y obviamente la inyección institucional entra justo en los puntos de agotamiento en el cual obviamente el dinero inyectado por parte de las empresas ya empieza a decaer. Entonces llega un punto determinado en el cual, ¿no? El precio simplemente empieza de nuevo a tomar una posición de consolidación debido a que la cantidad de dinero que está emergido en el mercado ya prácticamente se ha equiparado. Muy bien. Y cuando sucede ese tipo de disputa entre los precios, ¿no? Que digamos empieza a encerrar de nuevo en un nivel de rango, simplemente ahí las instituciones se dan cuenta que ya todo el dinero que ha sido dispuesto en ventas ha sido invertido, ahora van a buscar inyectar dinero para moverlo hacia la posición contraria, en este caso en un movimiento alcista. ¿Okay? Ya sabemos que los comercios tienen posiciones abiertas ahí prácticamente en compra, ¿no? Por eso se dice que generalmente este tipo de instituciones, por obviamente manejar grandes cantidades de volumen, generalmente las posiciones las tienen abiertas por días o por semanas, trabajan a través de cobertura, porque saben que en algún momento van a venir las instituciones a revertir el mercado para tomar todas esas posiciones o todo ese dinero que ha quedado ahí, ¿no? Inyectado por parte de las empresas comerciales. Bien, entonces simplemente sucede lo hecho, ¿no? Ya se planifica por parte de las instituciones un movimiento, ¿no? En inyección, en compras, en este caso, ¿no? Un movimiento que aprecia el valor del activo. Entonces, simplemente cuando ya se empieza a dar las primeras señales de rotura, de inyección de dinero por parte de las instituciones financieras, entran los comercios ahora a tomar posiciones de venta. ¿Ok? Posiciones de venta, en este caso toma una posición de venta con el 10% del volumen de la cantidad entrada. Pero si nosotros observamos bien, prácticamente ya el comercial empezó a recuperar toda su inversión, ¿no? Desde que el precio empezó a tomar un valor
¿no? Rompiendo ese nivel de rango inferior hasta un punto de agotamiento, ya tenemos que la orden que ellos posicionaron en la parte más baja empieza a darles beneficio. Y así sucesivamente, ¿no? Empiezan a tomar beneficio los comercios y nuevamente vuelven a inyectar una posición en contra del movimiento, con el fin de justamente crear una reversión del precio hasta un punto de agotamiento en el cual ya está claramente definido por las instituciones, y es en ese momento en el cual ellos aprovechan para volver a inyectar posiciones en compra, bien, hasta un punto determinado en el cual de nuevo los comerciales vuelven a inyectar dinero, consecuencia, ¿no?, de lo que van recuperando, obviamente, las posiciones que fueron colocando cuando el movimiento fue bajista, ¿no? Y así sucesivamente, el precio de nuevo va dando una corrección debido al volumen de inyección por parte de los comercials, ¿no? Hasta un punto de agotamiento en el cual de nuevo las instituciones intervienen a inyectar dinero, ¿no? Para apreciar el activo, y así sucesivamente empieza poco a poco los comercials a cargar nuevamente cantidades de capital que a su vez también van recuperando, ¿no?, debido por las posiciones de cobertura colocadas anteriormente. Bien, entonces es así como se sigue dando la mecánica del mercado hasta un punto en el cual, de la misma manera, ya prácticamente los comercios inyectan toda la cantidad de dinero disponible en ventas, ¿no?, que tenían planificados para meter al mercado, ¿ok? Y es en ese momento en el cual de nuevo el mercado, ¿no?, vuelve a tomar una posición de consolidación. Ya sabemos que todos esos puntos son prácticamente la inyección de dinero por parte de los comercials, y los puntos, ¿no?, prácticamente de continuación de tendencia es justamente donde entran a intervenir las instituciones financieras o los niveles institucionales conformados por las empresas que sabemos, bueno, manejan grandes cantidades de liquidez con el fin de desarrollar estos movimientos macro. Entonces, simplemente esto se repite constantemente en toda la estructura del mercado, y es así como funciona, ¿no? Como podemos darnos cuenta, prácticamente tanto las instituciones bancarias como las empresas comerciales hacen posible ese movimiento que nosotros vemos en un gráfico determinado, especialmente, ¿no?, en gráficos, en este caso enfocados al mercado Forex y también algunos commodities, ¿ok? Entonces, es así como se desarrolla el negocio. Justamente como ellos tienen el poder, ¿no?, de mover al mercado debido a las grandes cantidades de dinero que ellos cuentan, justamente van a buscar sacudirnos del mercado, ¿no?, a través de estos movimientos que ellos ya tienen predefinidos, ¿okay? Saben lo que van a hacer con el mercado, ya tienen claro hacia dónde lo van a llevar, y como todo negocio lo que se busca es obtener ganancias aquí. Es por ello que, digamos, estos actores saben dónde tenemos aproximadamente colocadas nuestras posiciones, o en cierta forma cómo va a entrar la mayoría, ¿no? Dónde generalmente ponen posiciones la mayoría, ¿no? Y en función a ello van a aprovechar todo este tipo de movimientos que ellos ocasionan para obviamente quitarnos nuestro dinero y al final obtenerlos, ¿no?, y seguir ganando. Es como todo, es un negocio desarrollado por ellos no van a buscar perder, siempre van a buscar ganar. Entonces somos presa fácil ante estos grandes tiburones del mercado, ¿okay? Cuando obviamente tenemos en cuenta, ¿no?, que empezamos a operar como ellos no quieren que lo hagamos. Justamente eso se debe a que, si bien es cierto, hay mucha información regada por el Internet, pero justamente esa información direccionada por los mismos brokers, los cuales te enseñan a formar, ¿no?, a desarrollar una forma de operar en los mercados. Y no es que porque lo hagan por gusto, porque son buena gente, no, simplemente porque te dan la información con la cual te van a poder manipular, van a poder hacer lo que ellos necesitan hacer para justamente sacudirte del mercado y quitarte tu dinero. Es por eso que se brinda la información, no es porque son buena gente, me van a ayudar a ganar, no, simplemente lo hacen para que sea más fácil, obviamente, ¿no?, la manipulación que ellos van a ejercer, ¿no?, por todos los retail traders que entran a operar al mercado de una manera masiva, ¿no?, a través del conocimiento regado por las fuentes, digamos, en este caso de las redes sociales, ¿no?, y la misma Internet, ¿no? Y también ¿cómo se dice?, en alianza
con algunas instituciones que también buscan, ¿no?, justamente hacerse de nuestro dinero. Bien, entonces, vamos a describir un punto importante, ¿no?, de cómo opera la mayoría, que es lo que generalmente se te enseña, ¿no?, en otros casos, a través de los distintos métodos que existen allá en la internet, por ejemplo. Generalmente los métodos que se manejan son desde el punto de vista gráfico, desde el punto de vista visual. Lo que dicen es simple, ¿no? Tomando un ejemplo en el tema, por ejemplo, de soportes y resistencias, se dice que cuando hay niveles importantes dentro del mercado o niveles de precio clave, el cual el precio ha ido respetando esos niveles, una forma de operar es simplemente verificando que si ese nivel es vencido, ¿no?, sea hacia la alza o hacia la baja, tomar en función a eso la decisión, ¿no? Si por el caso del, digamos, del precio, que digamos tiene, ¿no?, un nivel clave, por decir, ¿no?, al precio, digamos, de un valor de 100, nunca el precio ha superado ese nivel, no ha excedido más de ese valor, pero llega un momento en que excede ese valor, ¿no? Y efectivamente significa que el precio se quiere apreciar, ¿no? Por sentido común, está rompiendo ese nivel. Entonces, cuando se tiene ese criterio, generalmente la gente entra a comprar, esperando un rompimiento. De la misma manera, cuando hay un precio que no ha depreciado, digamos, valores históricos, por ejemplo, siempre se ha mantenido en un valor de 100, pero empieza a romper hacia la baja, ¿no?, cayendo hasta niveles posiblemente de 70. Entonces, cuando se tiene ese tipo de condición, van a esperar ese nivel clave o ese precio identificado en el gráfico a tal punto que empieza a romper hacia la baja, entonces entraríamos en decisión de venta para vender. Es por eso que la mayoría, o generalmente la mayoría de métodos, se basan en rompimientos, ¿no? También, por ejemplo, en el método del chartismo sabemos que existen distintos tipos de patrones, ¿no?, como el hombro, cabeza, hombro, las banderitas, los triangulitos. Y si nosotros hacemos memoria, todos esos métodos son visuales y se operan a través de rompimientos, cuando verifica el rompimiento de un nivel clave, ¿no? Y obviamente también observando, ¿no?, la posible figura que se está dando. Entonces, todos esos conocimientos han sido impartidos justamente por las casas brokers y obviamente por la información a través de la red, con el fin de que tengas un patrón común para operar y así puedas ser manipulados por estos grandes tiburones del mercado. Bien, entonces, entendiendo este concepto, hagamos lo siguiente. ¿Qué es lo que hacen, ¿no?, los market makers en esta situación? Ahora que nosotros ya hemos entendido cómo funciona en cierta forma el mercado, ¿qué es lo que debemos esperar? Tenemos ahí el precio, obviamente está oscilando entre un valor máximo y un valor mínimo, pero no es totalmente claro, siempre está manteniendo entre valores prefijados, ¿ok? Y digamos que nosotros tenemos, ¿no?, un posible entrada de dinero, en este caso las instituciones inyectan dinero, ¿no?, en ventas, ¿ok? Y vemos que está empezando a quebrar un nivel importante del precio, que podemos identificarlo ahí, ¿no?, un nivel horizontal en el cual el precio siempre se ha mantenido, ¿no?, por encima de esos niveles, ¿ok? Pero llega un momento en que entra el dinero institucional y lógicamente empieza a quebrar esas líneas, ¿okay?, o esa línea clave. Ahora, ¿qué es lo que hace la mayoría? Una vez que rompen, no empiezan a entrar ahí mismo al mercado, sino lo que esperan son las famosas velas de liquidez, ¿no? Se da la primera ruptura y obviamente ya sabemos que como se trata de un movimiento bajista, tienen que empezar a generarse velas de color rojo, velas hacia la baja. Entonces, lo que ellos esperan es una combinación de la ruptura del nivel clave con una vela de confirmación y luego de dado esa vela de confirmación, efectivamente entran a vender. ¿Okay? El tamaño de la vela puede ser indistinto, pueden ser velas de tamaño de cuerpo pequeño, así como pueden ser grandes velas de cuerpos grandes, los cuales indican que está dándote señales de que está inyectando dinero institucional en ventas. Justamente por esa percepción visual que se tiene, ¿no?, es que la gente entra a vender. Pero, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros nos damos cuenta, ese momento es donde, digamos, nosotros entramos a mercado en venta, pero no es el instante en el cual las instituciones han inyectado dinero. Sabemos que ellos justamente inyectan dinero en aquellos puntos donde están los giros, ¿no?, de diferenciación del precio. Entonces, ese no es un nivel de entrada institucional, ese es un nivel de entrada dentro de la masa. Entonces, ellos lo saben,
¿no? Y si tú te das cuenta, ellos cargan una cantidad de dinero, no meten toda la artillería de frente, ¿no? Sino que sabemos que en un punto del tiempo, ¿no? Prácticamente vienen a entrar los commercials a, digamos, crear esos procesos de retroceso para justamente darle chance a las instituciones y seguir inyectando dinero en el movimiento que ellos tienen planificado. Muy bien. ¿Qué es lo que hace normalmente un operador común? Define su venta, ya sabemos que su parada de pérdida lo definen por regla por encima de la línea importante de quiebra. ¿Okay? Unos puntos por encima de la línea de quiebre. Y entonces lo que sucede es que justo en ese instante que nosotros no hemos identificado, viene el comercial a inyectar dinero para obviamente reposar al mercado y darle chance a las instituciones para poder seguir inyectando dinero a la baja. Entonces sucede lo siguiente, ¿no? El mercado empieza a retroceder y generalmente busca nuestro nivel de parada de pérdida y es así como se lleva nuestro dinero. ¿Ok? Normalmente sucede eso. Luego, después de haber tomado parte de nuestras posiciones, finalmente nos llegan hasta el precio de agotamiento en el cual las instituciones empiezan de nuevo a inyectar dinero y, bueno, pues sentimos que prácticamente hemos entrado de manera errónea. Y así sucesivamente. Tenemos otro siguiente nivel clave que está viniendo a ser quebrado, ¿no? Identificamos una segunda ruptura, entramos con vela de confirmación a vender y nuevamente, ¿no? Ponemos nuestra parada de pérdida según las condiciones definidas por este tipo de metodologías de trading tradicionales. ¿Okay? Y nuevamente el mercado vuelve, ¿no? a tomar nuestra posición de parada de pérdida y se lleva nuestro dinero, porque como nos estamos dando cuenta, nosotros estamos entrando en mitad del camino, ¿ok? Por no decir también posiblemente ya en términos, ¿no? del agotamiento de la inyección de dinero, y eso es lo que no reconocemos, porque no entendemos dónde realmente están entrando los grandes a inyectar dinero. Entonces, es justamente, y eso explica el por qué muchas de las operaciones que generalmente manejan los traders de la mayoría se van a su stop loss porque no tienen esta lectura del mercado donde realmente se está dando la liquidez. ¿Okay? Y finalmente pues van por nuestra parada de pérdida y de nuevo el mercado o las instituciones vuelven a inyectar dinero y simplemente continúan con su movimiento que ellos ya tenían previsto. Generalmente de nuevo se da la situación en una línea clave del precio, la mayoría espera la ruptura, esperan vela de confirmación, entran en venta, toman su stop, pero como nosotros sabemos hemos entrado en un momento erróneo del mercado, ¿okay? En el cual no es un momento en donde entran las grandes, sino donde entra la masa. Entonces, y es así como continuamente ellos pueden manipularnos, ¿no? Justamente a través de la información vertida por este tipo de operativa que generalmente la mayoría toma a través de las rupturas, ¿no? Y es lo que hace posible de que prácticamente muchas personas pierdan su dinero en este negocio. Bien. Entonces, en resumidas cuentas, el trading clásico generalmente opera rupturas, operan velas de confirmación y rupturas de niveles claves para poder entrar al mercado. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando se entra en rupturas y posteriores validaciones, se dice que estamos operando como la manada, por lo que somos presa fácil para las grandes instituciones, que están compuestas justamente por los market makers, ¿no? Bien, una vez que ya hemos entendido la realidad, ¿no? de cómo opera la mayoría a través de los diversos métodos, especialmente los métodos gráficos relacionados con niveles clave de soportes y resistencias y el mismo chartismo, ¿ok? Y algunos patrones de giro de cambio que, digamos, están relacionados con un método conocido como patrones armónicos también, en el cual ya nos da una fijación del precio porque está visto de manera visual también. Y así como la lectura de velas, ¿ok? En el tema de seguir patrones de velas, lo que le llamamos lenguaje de precio con velas, ¿no? Identificando ciertos patrones como la estrella del amanecer, el hombre caído y en fin, nombres que verdaderamente no van al caso, ¿no?
Entonces, todo ese tipo de configuraciones es lo que nosotros encontramos en la Internet y eso es lo que se aprende, ¿no? Con un objetivo, ya lo tenemos claro, con el fin de que justamente las instituciones nos puedan manipular, ¿no? Y en función a eso, hacer lo que ellos quieren para obviamente llevarse nuestro dinero. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cómo operamos nosotros aquí en la Academia Atos? Es muy simple, ¿no? Es a través del principio, ¿no? De la manipulación institucional, ¿ok? Y vamos a tomar el siguiente ejemplo, ahora va a estar más que claro. Lo que nosotros vamos a buscar operar justamente son zonas de manipulación, ¿ok? Zonas en las cuales nosotros sabemos que la mayoría, por concepto de rotura, va a buscar, dependiendo el nivel clave que ellos están tomando, comprar o vender. Si nosotros nos damos cuenta, las instituciones hacen absolutamente lo contrario. Donde ven una posibilidad de compra, ellos venden. Y donde ven una posibilidad de venta, ellos compran. Entonces, no lo hacen en cualquier lugar, lo hacen en zonas claves, ¿no? O en zonas de agotamiento, justamente donde ellos pueden permitirse inyectar el volumen de dinero que necesitan para dar los cambios de mercado y así crear las grandes tendencias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos, por ejemplo, la siguiente estructura del mercado, la cual varía en un precio determinado y nosotros hemos determinado una zona de manipulación que el precio, obviamente, ¿no? En función a la estructura pasada que nos está dejando, obviamente podemos identificarlo claramente. Entonces, una vez que identificamos esa zona de manipulación, bueno, lo pongo en una caja roja porque hace alusión a que en esa zona vamos a tomar una decisión de venta. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Cuando llega el precio a esa zona de manipulación, ya sabemos que es una zona de agotamiento en el cual las instituciones, ¿no? Van a buscar, en este caso, ¿no? Ya tenemos la línea horizontal que nos está validando la rotura. La mayoría hubiera entrado en compra después de esa rotura, pero ya sabemos que el mercado se les va a devolver. ¿Okay? Están acumulando dinero para luego, en una zona específica de agotamiento, ¿no? De la inyección de dinero por parte de las instituciones, van a revertir el mercado. En este caso, quienes inyectan dinero aquí, ya sabemos que son las empresas comerciales en una primera zona de agotamiento para obviamente revertir el precio, ¿no? En una zona de, digamos, de decisión importante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando nosotros identificamos esa zona, yo sé que en ese momento yo debo tomar una decisión de venta. Y está más que claro que voy a poner mi posición o parada de pérdida a niveles muy pegados o cerca de mi zona de inyección de dinero por parte de los comercios, porque sé que van a dar una pequeña corrección al precio. Entonces, es ahí donde yo prácticamente puedo ir con ellos, ¿no? Y identifico una segunda zona, ¿no? Que ahora es la zona de inyección de dinero institucional, ¿no? Donde obviamente las instituciones van a seguir dando los movimientos tendenciales, en este caso a la alza, y entonces yo me voy a ir con ellos. Entro en una primera posición en venta por parte del dinero inyectado, ¿no? Por los commercials y luego posteriormente dentro de la estructura del precio identifico una segunda zona donde sé que van a entrar las instituciones bancarias a inyectar dinero. ¿Ok? Aquí simplemente, bueno, voy a tomar una decisión en favor de la tendencia. Si yo sé que prácticamente se está desarrollando un movimiento alcista, entonces lo que voy a buscar hacer es tomar una posición en compra, ¿no? Tomo una posición de parada de pérdida lo suficientemente ajustada, ¿no? A mi zona y simplemente yo ya sé que voy a ir identificando otras zonas de inyección o de agotamiento del precio, ¿no? En los cuales los comercios van a seguir inyectando dinero, ¿no? Pero en ese instante yo me voy a ir en favor, ¿no? De las grandes instituciones y obviamente voy a tomar beneficios juntamente con ellos hasta la próxima zona de agotamiento, en la cual voy a tomar la decisión contraria, ¿no? Ya sabemos que lo que generalmente hubiera hecho la mayoría es esperar la rotura, esperar la vela de confirmación y entrar a comprar, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, ese es el criterio que nosotros manejamos acá en la academia. Simplemente una vez que identificamos una posibilidad de compra por parte de la masa, vamos a entrar a vender. Si encontramos una posibilidad de venta por parte de la masa, vamos a entrar a comprar, ¿no? Y si nos damos cuenta, es la misma lógica que manejan las instituciones para entrar al mercado y mover, ¿no? Sus grandes, digamos, volúmenes, ¿no? Para así definir un movimiento determinado en el precio. Lo único que vamos a hacer es
seguir el mismo criterio, identificar zonas de agotamiento o zonas de manipulación en donde ellos van a inyectar dinero, tanto sea en el lado de los comercios como en el lado de las instituciones financieras, y así ir con ellos justo en el instante, ¿no?, en el que ellos van a tomar, obviamente, al toro por las astas. En pocas palabras, van a inyectar dinero, ¿no? Y también hay que observar que justamente por tratarse de niveles claves, ¿no?, de agotamiento y de inyección de dinero, entonces tenemos en cuenta que nuestra parada de pérdida, en este caso, vendría a estar muy ajustado, porque sabemos claramente que en esas zonas el precio tiene que dar respuesta de inyección institucional. Es justamente por ello que nosotros manejaríamos riesgos mucho más prudentes en diferencia a un trader institucional, porque ellos todavía esperan niveles claros de rotura y generalmente a veces se mueven muchos puntos en contra. Aquí nuestros stops van a ser bastante reducidos. Y eso es lo grandioso de esta estrategia, porque justamente te permite trabajar con riesgos muy bajos, ¿no? Muy bien, vamos a la siguiente zona de manipulación, en este caso de agotamiento, donde ya sabemos que las empresas comerciales van a inyectar dinero para dar correcciones al mercado y le den oportunidad a las instituciones, ¿no?, para de nuevo inyectar dinero en la zona que ellos ya han previsto, que es la zona de agotamiento del dinero que lógicamente las empresas comerciales han inyectado, ¿no?, para buscar tomar posiciones de cobertura. Y así podemos tomar una decisión de compra, ¿no?, en este caso, en la anterior una decisión de venta, y así podemos seguir trabajando al mercado un montón de veces. Es de esta manera como nosotros trabajamos, es la lógica, ¿no?, de la contrapartida, ¿no? La mayoría, como opera roturas, ¿no?, lógicamente va a buscar siempre validar la consolidación de hacia dónde está rompiendo. Si está rompiendo hacia el alza, voy a entrar a comprar; si está rompiendo hacia la baja, voy a entrar a vender, ¿no? Ese es el criterio de la mayoría. Entonces, lo que hacen las instituciones es absolutamente lo contrario. Si ellos saben dónde va a haber posición, donde va a haber mucho retail trader que va a entrar a comprar, ellos simplemente van a buscar la zona adecuada para entrar en posición contraria, en contrapartida, van a entrar a vender, ¿no? Esa es la lógica de las instituciones. Es por eso que muchos retail traders pierden su dinero. Bien, entonces se dice, ¿no?, que a diferencia del trader convencional, nuestro trading busca operar zonas de reacción o zonas de manipulación, en las cuales nosotros sabemos que hay altas probabilidades de que las instituciones intervengan dentro de esas zonas e inyecten dinero, ¿no?, hacia la posición que nosotros deseamos, sea en una posición en venta o sea en una posición en compra, ¿no?, y así obtener beneficios en este mercado bidireccional. ¿Ok? Entonces, simplemente cuando entramos en las zonas de reacción, se dice que estamos operando como lo hacen las grandes instituciones. ¿Quiénes son las grandes instituciones? Bueno, pues son los market makers. Por eso mismo, la metodología que nosotros utilizamos es justamente lo que ellos hacen para entrar al mercado. Entonces, se puede decir, en resumidas cuentas, que el método que utilizamos es justamente el método de los market makers. Entramos con las instituciones. Así de simple, no entramos con la mayoría. No es un trading clásico, sino es un trading institucional, ¿no?, e interbancario, que obviamente a través de los algoritmos que desarrollan obviamente las grandes instituciones, identificando las zonas de manipulación, ¿no?, lo que nosotros vamos a hacer es justamente aprender a identificar esas zonas de manipulación y tomar decisiones de compra y venta con alta probabilidad de que las instituciones inyecten dinero en esas zonas y nosotros nos tomemos gran parte del recorrido o del beneficio conjuntamente con ellos. Y bien, señores, con esto damos por concluido nuestra primera serie de videos educativos de nuestro curso básico, sentando los principales conceptos y definiciones, partiendo desde los principios y fundamentos, así como las terminologías y plataformas que uno debe conocer, la mentalidad que uno debe desarrollar en esta profesión, quiénes son los que crean los mercados y en cierta manera cómo funciona este negocio y de qué forma tú puedes con estos conceptos realizar trading como los hacen los grandes agentes
del mercado. Con ustedes se despide Joel Valverde y nos veremos en próximas ediciones de videos educativos. Hasta la próxima.